Buenos días tengan todos ustedes. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a empezar la reunión el día de hoy. Si traes tu Biblia y quisieras acompañarme al libro de los Salmos 39, daré lectura del versículo 1 al 7 y ahí me sigues con tu mirada. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuenta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Aquí el título que se le da al salmista de inicio empieza aquí: el carácter transitorio de la vida. Aquí el salmista, abatido por la enfermedad y la pena, se ve agobiado por pensamientos de incredulidad que decide ahogar para que no le venga ningún mal por expresarlos. ¿Qué se quiere expresar esto? A veces cuando el hombre, el ser humano, en diferentes circunstancias de la vida, es una aflicción, una enfermedad, ¿cuántas veces no salen amarguras, salen cosas a veces de nuestra boca mal contra Dios, pensando que Él es el culpable de cómo es que se encuentra uno en esa situación? Aquí el salmista empieza a expresar lo que hay en su corazón y luego, pero el silencio crea una pena insoportable que por fin exige ser expresada, y lo consigue en la oración de los versículos. ¿Por qué? Este Salmos es una oración en medio de la aflicción. Es una oración de lo que describe lo que hay en el hombre en medio del dolor, en medio de la aflicción. No sé si en la vida te ha pasado o cómo te sientes. ¿Qué es lo que expresa tu corazón en medio de un dolor, en medio de la desesperación, en medio de donde ya no hayas la puerta o la salida, ya sea de una manera o de otra, de una circunstancia, de alguna enfermedad, de algún accidente, cosas, problemas, situaciones que a veces te es muy difícil confrontar? Realmente, ¿qué puede salir del hombre, del corazón? ¿Qué es lo que abunda? Abunda amarguras para con Dios. Abunda aún verlo del otro lado con agradecimiento, saberse que Dios lo está tratando. ¿O cómo es que tomas tú las cosas? A veces se culpa a Dios por las situaciones en que nos pasan, los problemas, las dificultades, pero a veces son ocasionados por nuestra forma de vida. Te daré un ejemplo tan sencillo. Ahorita es muy común que
se desprendan tantas enfermedades que hay en el cuerpo humano, tantas situaciones de enfermedad. Y luego a veces llegamos al punto y nos preguntamos, ¿por qué es que tengo esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? A veces es producto de lo que nosotros mismos consumimos, de lo que nosotros mismos le metemos a nuestro cuerpo y no nos cuidamos. Mas, sin embargo, sí podemos culpar a Dios, pero no meditamos, no razonamos, así como el salmista, que a veces son dificultades o problemas que nosotros mismos acarreamos con nuestra manera de conducirnos. Por eso el salmista expresa: guardaré mi boca con freno. Y ciertamente a veces es triste ver cómo con esa misma boca, con esa misma lengua, bendecimos a Dios. Y con esa misma boca puede salir malas palabras, destruir mucho. Y como dice ahí en el libro de Santiago, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Es que estás maldiciendo a Dios. Así tan claro. Cuando hablas de otra persona, cuando te jactas, es eso. Hablas mal. Bueno es que meditemos como el salmista y atendamos nuestros caminos. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Ya sea lo mucho o lo poco que vivamos, dice Dios que delante de Él es nada, que la vida delante de Él es como una sombra. Y como dice el salmista, ciertamente como una sombra es el hombro, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y luego vemos en el pasaje 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Con una actitud totalmente diferente. Aquí ya había fe, no como la de al principio. Pero ¿qué lo llevó al salmista a recobrar esa fe? Lo que nos dice al principio el pasaje: a meditar, a atender mis caminos. Se pone uno a pensar, a razonar, que todo esté en orden, que todo esté bien. O como tú en la mañana que saliste de tu casa, te pones a pensar, pero eso es por momentos. Aquí lo que el salmista quiere decir: en tu vida, en tus caminos, que medites en tus caminos y que no esperes a que llegue una enfermedad o que no esperes a que se te acumulen los años, y no hoy, que tú medites. Vamos a hacer una oración y a entonar unos cantos pues que Dios te hable hoy en este día. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos hoy en este día, Señor, porque nos permites estar aquí. Ciertamente, Señor, como dice el salmista, cuán importante es meditar en nuestros caminos, hacer un alto, Señor, y meditar en nuestra manera de vivir y corregir, Señor, como dice el salmista, Señor, si hay algo que corregir. No esperar, Señor, al día de la prueba, esperar una situación. Señor, ven y ayúdanos esta mañana, Señor. Queremos alabarte, Señor.
y que tú seas glorificado en medio, Señor, de todo, Señor. Amén. Fuerza con
Gracias, Jesús, porque hoy podemos ser libres y salvos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Jesús. Gracias por darnos ese acceso a tu presencia, Señor. Gracias por llegar a nuestra vida, Jesús, y transformarlo todo, Señor. Gracias por hacernos libres para alabarte, Jesús, para amarte, Señor. Bendito seas, Jesús. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él.
poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Hay poder en ti, Jesús, para salvar, para perdonar pecados, Jesús, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Jesús, porque un día te fijaste en nosotros, Señor, porque nos salvaste, porque nos rescataste, Jesús, y nos diste una vida nueva, Señor. Y es por eso que hoy podemos alabarte con libertad, Señor, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, Jesús, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Jesús. Bendito seas, Señor.
Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca. Con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca. Con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de él porque Cristo me limpió. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte?
Cuando Jesús llegó, mi vida transformó. Su sangre derramó y mis pecados se llevó. Esta humilde canción te quiero dedicar con todo mi amor y gratitud, Señor, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro y me rindo ante ti. Te amo, te adoro y me rindo ante ti, porque tú eres mi Dios, por siempre lo serás, mi Rey, mi Redentor, mi buen Jesús. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Te amo, te adoro, me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Dios les bendiga una vez más. Vamos a hacer una oración y empezamos con el estudio esta tarde. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, por estar en medio de nosotros, Señor. Te pedimos de tu ayuda, Señor, esta tarde, Señor, que tú vengas y concedas de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, pues venga a producir el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Que tu buen espíritu venga a despertar, Señor, la mente y el corazón, Señor. Porque es a través de tu espíritu, Señor, que viene y toca el corazón, Señor. Que si no está tu espíritu, Señor, en vano sería, Señor, esta reunión, Señor. Ven y quédate con nosotros, Señor, esta tarde, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio esta tarde y como tema, si usted vino la semana pasada o si escuchó la reunión a través del canal,
se hablaba acerca de la obediencia. Hoy vamos a hablar una pequeña continuación, y como tema es la necesidad de la obediencia. Meditando un poco, ¿por qué hablar en sí de este tema, de la necesidad de la obediencia? Ciertamente se nos hablaba a grandes rasgos lo que era el significado y lo que Dios pedía. ¿Por qué hablar este tema? Simple y sencillamente porque en estos tiempos que nos ha tocado vivir es algo que escasea demasiado. Y eso abarca desde edades muy temprano a edades adultas. Es algo que comúnmente se está perdiendo, es algo que se está empolvando, la palabra obediencia, que ya no se da en las cosas de Dios. Y tristemente, si se puede obedecer más en lo secular, o procuras más órdenes que se te piden, cuando creo que debería de ser más importante ser obedientes a las cosas eternas, a lo que sí va a perdurar para siempre, a lo que nada ni nadie te lo va a quitar ni te lo va a arrancar, a las cosas eternas. ¿Por qué? Te lo describo así de esta manera, porque aquí simplemente acatas órdenes o tú recibes instrucciones acerca de hacer algo y sí lo haces. Te puedo platicar acerca de un trabajo, y un trabajo, ¿cuánto te dura? O si estás en una escuela, ¿cuánto dura? Son temporadas, son años, escuelas, kinderes, secundarias, preparatorias, son temporadas. Lo mismo es en un trabajo, pero para las cosas de Dios es algo que es para siempre, es algo que va a durar y que de aquí, de esto que te estoy hablando, dependerá la vida de cada uno en donde vamos a estar en cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que Dios pide, no el hombre, no el hermano, no el predicador, no el pastor, no. Date cuenta una cosa, quien lo está pidiendo, quien lo está demandando, es Dios. Ahora, ¿por qué? Es para nuestro bien, todavía. Si tú te pones a meditar, a reflexionar, las instrucciones que se nos dan es para nuestro bien, no para nuestro mal. A veces tristemente te das cuenta cómo en un trabajo secular te esfuerzas por quedar bien, como se nos explicaba la semana pasada. Y que para escalar un puesto tienes que ser muy obediente. Y eso cualquiera de los que estamos aquí lo sabemos, que para tener un puesto tienes que llegar temprano, tienes que estar dispuesto a las órdenes de tu jefe, tienes que quedarte si es preciso en cuestiones de trabajo, con tu jefa, con tu jefe. Pero para las cosas de Dios, ¿se está igual de dispuesto a obedecer así? A estar temprano a la reunión, a estar temprano buscándolo, a quedarse si es preciso para recibir una instrucción, para obedecer algo que a lo mejor te fuiste y te quedaste a medias y no entendiste. Pero cómo tristemente en cuestiones de trabajo, sí es muy fácil ser obedientes. ¿Por qué?
porque es algo que te atrae y es algo que tú quieres siempre quedar bien, porque siempre esperas recibir algo a cambio, pero que tú no te das cuenta y no puedes ver más allá que Dios te está ofreciendo algo eterno al tú ser obediente. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver un pasaje que está en Primera de Samuel 15:22. Dice la Escritura: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que a la grosura de los carneros. ¿Qué tan importante es la necesidad de la obediencia en el hombre? ¿Y por qué ponerlo de esta manera? ¿Por qué poner un tema así? La necesidad de la obediencia. Porque la obediencia es una necesidad vital que ciertamente, como te explicaba ahorita, todos hacemos en lo secular. Somos muy ordenados, muy mandables para hacerlo, pero no para con Dios. Somos muy dados a recibir órdenes y hacerlas en el mundo que estamos. Pero para con Dios es igual. Dios nos habla una palabra y la hacemos como la recibimos. Como te decía ahorita, a veces estás con tu jefe y te pide un trabajo. Ay, si puedes hacer aquello otro también ahorita que acabas. Sí, porque sabes que hay un puesto que está ahí para alguien más. Y como se puede decir, estás como que esperanzado para que te lo den. Y por eso estás a lo que te pida, a lo que te exige. Pero es más puro trabajo secular. Ponte a meditar, como decía el hermano la semana pasada, ¿cuántas reuniones has escuchado? ¿Y de cuántas de ellas tú has obedecido o te has sentado a meditar un poco en lo que has hecho con tu vida? Si realmente has sido fiel obedeciendo a lo que se te ha compartido. Porque no dudo que Dios te habla, no dudo que el Espíritu visita a cada uno en lo personal y nos habla de diferentes maneras. Simplemente te entra por un oído y sale por el otro. Piensas que no va a pasar nada, pero sí va a pasar y va a haber consecuencias. Te pondré un ejemplo tan sencillo. Si eres tú muy cumplido en tu trabajo hablando en lo secular, si llegas tú tarde o faltas, hay problemas. Y no puedes negar eso. Tienes que avisar, tienes que decir, tienes que disculparte. Y para con Dios, no te duele, no te preocupas, no buscas, sigues de ligero en tus caminos, porque no te conmueve, no te pesa, no le das valor a lo que se te habla, a lo que se te comparte. Vienes muy despistadamente, entras y sales como si nada. Fíjate cómo dice aquí: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca
ciertamente el obedecer es mejor. Aquí había una situación muy complicada aquí con Saúl. Te invito a que en tu casa profundices un poco y veas estos pasajes, cómo es que se llegó aquí, acerca de una instrucción que Saúl ya había recibido acerca de lo que él debería de hacer y que no hizo, y que hubo problemas que él llegó a confrontar y fue quitado su reinado porque no obedeció. Dios le había proveído absolutamente todo para esa guerra. Dios había dado instrucciones de matar absolutamente todo, cómo lo iba a hacer a detalles. Mas sin en cambio, al principio se puede ver que sí había obedecido, pero fue una obediencia a medias. Si puedes leer en tu casa, te darás cuenta de esa obediencia que al principio empezó bien. Fue y andaba ya haciendo lo que Dios le había ordenado. Pero ¿qué pasó? Pasa que no era una obediencia completa y total como Dios quería. ¿Y cómo nos confronta aquí la Escritura? A veces podemos caer en un autoengaño nosotros mismos, en pensar que hacemos las cosas bien, o en pensar en que ahí la llevamos, que esto Dios me pide y lo estás haciendo, lo estás cumpliendo como Dios te lo ordena. Pero ¿es una obediencia completa o es una obediencia a medias? Porque en la vida de Saúl la realidad era otra. Había tantas cosas que él sí estaba cumpliendo como se le había ordenado, pero que al final él quiso hacer su propia voluntad, pensando, ¿qué sucederá si no, pues no mato esto? Se le había ordenado matar también a los animales, a la gente, a los niños, absolutamente todo, que no quedara nada. Esa fue la orden dada por Dios. A lo mejor lo hizo en un 80 o en un 90% esa obediencia. Pero después, pensando que él que hacía el bien iba a sacrificar. Su mentalidad ya la traía no en ese momento, ya la traía de tiempo atrás. ¿Por qué? Pues vamos a preparar, vamos a hacerle ofrenda a Dios, vamos a matar estos animalitos, vamos a sacrificarlos como se hacía. Pero esa no fue la orden dada por Dios. No fue esa la orden que él recibió de parte de Samuel. La orden fue matar absolutamente todo y que no quedara nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pide algo, ¿es todo o es nada? ¿Por qué? Ponte a meditar un poco. Él la vida la dio toda, su sangre absolutamente toda la derramó por amor a nosotros. No escatimó y fue obediente.
como se nos explicaba la semana pasada. Ese ejemplo Él nos dio. Ahora, en nosotros está esa obediencia. Escudriñemos nuestros corazones, escudriñemos nuestras vidas, cómo vamos caminando. No caigas en un acomodamiento o no quieras tú hacer como este hombre, pensar que hacía lo correcto. Si tú piensas que por venir, por congregarte, por estar haciendo lo que se te pide, ya estás bien, solamente tú lo sabes. Pero a Dios no lo puedes engañar. Por un solo pecado, esa es la separación que hay entre Dios y el hombre. Por uno solo. ¿Cómo estaríamos nosotros delante de Dios? Siendo fielmente obedientes en lo que se nos pide, en lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Ahora, a veces, muchas de las veces, te lo comparto porque cuando empecé yo en la búsqueda de Dios, sí me era una carga, sí me era muy difícil y sí me era muy imposible hacer lo que Dios me pedía. ¿Pero por qué? Porque no quería sujetarme a la voluntad de Dios. Todavía tenía cosas que estaban ahí, encadenadas. Como te lo expreso ahorita, un solo pecado te puede hacer esclavo. Y con ese pecado no te va a dejar seguir adelante. A lo mejor puede que no estés practicando pecado, ciertamente. Pero si no puedes creerle a Dios, ese es pecado de incredulidad. Y ahí es donde hay que arreglar eso. ¿Por qué? Porque si no puedes tú creerle a Dios, al dador de la vida, pues ¿cómo vas a ser obediente para seguirlo? La otra pregunta es, y bueno sería preguntarnos, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde nosotros seguiremos a Dios? ¿O vendrá la prueba y la dificultad y nos apartamos? Eso es muy triste. Y es triste ver cómo a veces viene la prueba, la dificultad, y tú te pones a meditar un poco. Si estás buscando de Dios y no lo has encontrado, ¿qué te hace pensar que vas a arreglar las cosas sin Dios? Es algo que no. ¿Por qué? Porque si no estás pudiendo, buscando a Dios, mucho menos lo vas a lograr. Y el pensamiento de mucha gente es ese a veces. Voy a arreglar mis cosas a mi manera, pero no le das lugar a quien te puede librar y que te puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no eres obediente. Ahora, la obediencia conlleva a muchas cosas. La obediencia no simplemente es que te va a ir bien. La obediencia no siempre va a ser
muy buena. Te pondré un ejemplo en la Biblia, en la vida de José. A José se le pidió que se casara con María. Se casó con María, la madre de Jesús, pero se le ordenó salir de una ciudad. No fue fácil, porque era perseguido. Y luego, vete a otra ciudad a empadronar, a censar. Y luego, vuélvete a otra ciudad. Te podré decir, hay muchos testimonios acerca de la obediencia, lo que acarrea. La obediencia no siempre acarrea cosas buenas. La obediencia también acarrea persecución. Cuando te paras por la verdad y vives para Dios. No siempre es que te sientas bien. Porque nomás ponte a pensar, en la vida de Jesús la obediencia no fue algo que Él haya pasado bien. Esa obediencia lo llevó a la muerte. Si yo te preguntara esta mañana, ¿estarías dispuesto a ser obediente hasta la muerte? Si Dios te lo pide. Hay testimonios de cristianos que han sido muertos por ser obedientes, por seguir a Dios, por seguir a Jesús. Aquí en nuestros tiempos, en esta ciudad, poco se ve eso. Poco tú lo miras, pero en otros países es muy común ver la persecución a gente que es obediente a la palabra de Dios. Aquí no se sufre. Se puede decir que está parcialmente tranquilo, pero aún así ni tomas en cuenta lo que Dios te pide. Como se decía la semana pasada, a veces se es más olvidadizo de lo que escuchamos. Pero fíjate lo que dice aquí en nuestro texto que estamos leyendo. Prestar atención. ¿Qué es prestar atención? Que tú sepas escuchar a alguien. A lo mejor podrás decir, te estoy escuchando y estás con la persona. Pero luego, pasados los días, platicas y te acuerdas de aquella situación. No, pues no. ¿Se podrá decir que se prestó atención a esa plática? Muy diferente cuando tú prestas atención, prestas oído, estás atento. Así es lo mismo aquí. Se presta atención a lo que escuchamos cada uno. Y el prestar atención va seguido de la obediencia. Porque si prestas atención, ¿de qué serviría si no actúas? ¿De qué serviría que tú estés oyendo pero no haces? No hay nada en tu vida. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque no eres obediente a lo que estás escuchando. Ya no está en uno. Ya no está en Dios. Ya es un problema personal que tú no quieres hacer. Y piensas que no va a pasar nada. Porque vienes y vienes, te congregas y estás aquí, pasan los días, meses, años a lo mejor, y a lo mejor piensas que no va a pasar nada. Pero como te decía ahorita, sí va a pasar. Y en un trabajo secular hay problemas. Así es lo mismo delante de Dios. Va a haber problemas el día de mañana por no hacer caso a lo que Él te está
hablando domingo a domingo. Él sentía que la palabra de Dios era buena, hablando aquí en este pasaje de Samuel, pero no tan sagrada que debiera seguirse en todos detalles, es decir, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ahí entraba el yo. Y así es muy común. Yo quiero hacer mi voluntad. O como que pintamos una rayita hasta aquí. Y no queremos avanzar más. Cuando Dios pone el dedo en la llaga, pueda decirse de esta manera, cuando afecta tus intereses, simplemente abandonas, te vas. O te conformas y sigues viniendo, pero no eres obediente a lo que estás escuchando. Así, aquel hombre, bueno sería pensar qué tan obedientes somos a la palabra de Dios. Bueno sería ser serios, ser diligentes. ¿Por qué? Como te decía al principio, la vida se pasa de largo. Los tiempos que nos ha alcanzado nos han absorbido con tanta maldad, que si tú te descuidas y simplemente al rato ya ni interés vas a tener en venir aquí. ¿Por qué? Nomás mira alrededor afuera cómo está. No hay nada bueno. ¿Por qué? Porque es un descontrol total. A donde quiera, en cualquier área en la que tú estés, es en tu trabajo, en tu casa, en escuelas, es un descontrol. No hay obediencia en lo secular. Todos quieren hacer su propia voluntad. Simplemente ve a los hijos con los papás. Ahí están los padres preocupándose por los hijos, queriéndole darle lo mejor. ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo está el comportamiento de cada uno de ellos? A veces de niños muy chiquititos. Es lo mismo. ¿Cómo está ahorita el mundo en las redes sociales, donde todo te atrapa, donde ya todos quieren vivir de eso, donde ya no se quiere trabajar? ¿Por qué? Porque la palabra obediencia poco a poco se empieza a perder. Sí se puede lograr ser obediente, pero está en cada uno de nosotros. Está en ti y depende de ti si tú quieres entregar tu voluntad a Dios o no. ¿Por qué? Porque simplemente deja de congregarte, no tardas mucho y vas a estar así como el mundo allá afuera. Luego a veces la gente hasta habla cosas malas, hablando cosas que no, pero es por una desobediencia que hubo. Ya hubo ya un tiempo atrás en que esa persona ya empezó a no interesarse en las cosas de Dios. Todo por la desobediencia. ¿Por qué? Porque se hace una obediencia a medias. Y que tristemente, como te decía al principio, para las cosas que sí queremos, las comodidades que sí queremos, a eso sí estamos dispuestos a obedecer a un hombre como uno, pero que no se está dispuesto a obedecer a Dios, al dador de la vida. No se está dispuesto a obedecer a quien
dio su vida por cada uno de nosotros. No se está dispuesto a eso. Vemos cómo Saúl tuvo su responsabilidad de ser obediente, pero simplemente no lo hizo. Ahora, muchas de las veces se cae en un autoengaño de que se reúne uno, viene uno, se congrega, y lo digo con todo respeto, pero ten cuidado, y es una llamada de alerta. ¿Por qué? Te congregas, vienes, a lo mejor hasta cierto punto haces misericordia, atiendes las necesidades, pero déjame decirte una cosa, que ni aún con todo eso que tú haces, con todo eso que tú pudieras llegar a hacer, si no eres obediente a Dios, es en vano. De nada serviría. De nada serviría todo lo que tú hicieras. ¿Por qué? Porque no eres obediente a lo que Dios te está pidiendo. O no es lo que te está pidiendo Dios. Pero como te hace sentir bien, lo haces. Y no. Cuando simplemente tienes que arreglar primero tu vida con Dios, después Él te dirá qué hacer. No te adelantes. No quieras hacer como Saúl, que quería preparar holocaustos para Dios, dándole ofrendas, sacrificando. Pero eso es en vano, porque era una obediencia a medias. Te pondré un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender un poquito más. Supongamos que usted contrata a un pintor, lo contrata para que realice unos trabajos en su casa, que pinte el techo de un color, las paredes de otro y unas 2 franjas. Y usted le proveyó absolutamente todo lo que se ocupa. Y se va. A lo mejor se va a tardar unos 3 días, a lo mejor, pues vengo en 3 días ya cuando esté terminado, ¿verdad? Y de repente llega usted y ¿qué se halla? Usted el techo lo pidió de blanco y estaba como que de color beige. Y el pintor le dice, no, pues es que es casi parecido. Las paredes en otro tono. Y ya no tenía 2 rayas, tenía 3. Usted le había pedido que hiciera de este color, que quería esto, y le había proveído. ¿Cómo se pondría usted? Sabiendo que le costó dinero, esfuerzo por conseguir las cosas. Ahora simplemente medita. ¿Cómo se pondrá Dios si Dios ha hecho hasta lo imposible por cada uno de nosotros? Ha estado preocupado por tu alma, dejándote un manual, algo trazado para que puedas llegar a conocerlo. Te ha proveído la Biblia, dando indicaciones que seguir. Mas sin en cambio, ¿qué haces? ¿O actúas como aquel pintor? ¿Haces porque piensas que se ve bien? Cuando no es así, sino uno tiene que estar sujeto y dispuesto a hacer lo que Dios nos pide.
Terminaré con un pasaje que está en Proverbios. Proverbios 29:1, para concluir. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquí la palabra reprendido significa corregir, amonestar a alguien vituperado o desaprobado lo que ha dicho o hecho. Es decir, regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o hecho. Un ejemplo: te has portado mal y por eso te reprendo, te regaño. Es lo que quiere decir aquí la palabra reprendido. Ahora volvamos al pasaje. El hombre que reprendido, el hombre que ha sido regañado, que ha sido exhortado a la luz de la Escritura, endurece la cerviz. Ahora, para entender un poquito más, como en muchos lugares de la Biblia, la cerviz endurecida se utiliza como una forma para hablar de la actitud obstinada que resiste y desobedece a Dios. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es parte dorsal del cuello que en el hombre y en la mayoría de los mamíferos consta de 7 vértebras, de varios músculos y de la piel agachar o bajar o doblar. El más frecuente en la Biblia es la expresión de dura cerviz o endurecer su cerviz, que viene a ser la parte de la nuca. Eso es lo que nos quiere aquí decir. Esa es la parte. Y que posiblemente esta observación nació de los bueyes que no respondían a las señales del arador, como en el campo, porque no tenían la cerviz menos flexible que los otros. Si conoces los animales de campo, que a veces vienen como que muy duros, muy cuadrados, que no se dejan simplemente a veces montar, que no se dejan domar. Es lo que nos está aquí dando a entender que de ahí posiblemente nació hablar esto de la dura cerviz. Esas palabras se quieren señalar entonces a alguien que posee una mezcla de terquedad u orgullo, hablando en el hombre en este sentido. ¿Por qué? Porque a veces somos así. Escuchamos, somos tercos, no hacemos y nos comportamos como que muy duros. Podría decir alguien que ha agarrado una pala o una barra para excavar. Al principio, cuando no tienes ni experiencia en eso, ni lo has hecho, para pronto te van a salir pero ampollas, pero varias. Y esa ampolla te va a arder y bastante. Así es como Dios quiere que esté en nuestro corazón, que la palabra arda en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa a través del tiempo? Esa barra, tú estás dándole y dándole y dándole, y el día de mañana se te hace un callo en las manos. Y ya no te hace nada, ya ni te arde y la agarras como si nada. ¿De qué te estoy hablando?
de que la palabra en tu vida ya no hace efecto, donde ya está como un callo bien duro hacia el corazón. Ya no te afecta en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque topa, porque ya no está suave el corazón. Ya no está como al principio que te decía, esas manos cuando agarran por primera vez la barra o la pala, que te hacen ampollas y que arde y que duele. Así es lo mismo. Que pudieras poner atención si la palabra de Dios ya no afecta tu vida. Porque eso sí es de temor y de miedo. Vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos. Señor, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Por lo importante que es, Señor, obedecer a lo que tú pides, Señor, a lo que tú demandas, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, pues pueda ser aprovechada, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Que tu palabra, Señor, pues no sea olvidada, Señor, no sea despreciada, sino que hagamos conforme a lo que entendimos, Señor. Siendo obedientes, Señor. Ven y ayúdanos, Señor Jesús, a ser obedientes hasta tu llegada en aquellos que tú has redimido, Señor. Y aquellos que están entendiendo, Señor, pues que tú les sigas hablando conforme a su necesidad, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias.